Muy buenas a todos y todas que nos seguís al otro lado y un día más en Hablemos. Hoy hemos querido ver uno de los temas que se está hablando continuamente en los telediarios o incluso muchas veces en los corrillos, y es la reforma laboral. Una reforma laboral que ha planteado el Gobierno de la Nación, de Pedro Sánchez, de la mano y en diálogo y consenso con las fuerzas de los sindicatos y de la patronal. Un acuerdo y un diálogo que se ha querido plantar para hacer frente a una situación que vivimos en nuestro mercado laboral y que todos y todas los que estáis al otro lado lo vais a entender perfectamente. Y es la precariedad laboral que tenemos, la temporalidad, que lamentablemente marca el día a día de muchos de nuestros contratos y, por supuesto, el alto desempleo que tenemos. Este Gobierno, la verdad, que ha puesto en marcha muchas medidas que cambian la vida de las personas y que hemos hablado. Hablamos de las pensiones o hemos hablado de nuevos derechos, pero si conseguimos un acuerdo para cambiar y avanzar y modernizar el mercado laboral que tenemos en España, va a ser la garantía de crecer económicamente, pero también crecer en empleo y, por supuesto, en justicia social, en dignidad, porque todos y todas nos merecemos un trabajo con un sueldo digno y que podamos saber cómo vamos a enfrentar el día de mañana. Y decimos que es una reforma ambiciosa, primero porque parte, como decimos, de un acuerdo que se hace con los sindicatos y la patronal, ya parte con la mayoría de la ciudadanía. Hay que recordar que la reforma anterior, la reforma que hizo el Partido Popular, no lo hizo de acuerdo, de la mano con los sindicatos. En este caso es una reforma que nace del acuerdo y del diálogo de los sindicatos y de la patronal, es decir, de los empresarios y de la empresaria. Esa es la importancia. ¿Dónde nace? Nace en el seno de la mayoría de la ciudadanía, por mucho que insistan partidos que la critican, pero tiene el acuerdo del soporte que puede marcar que siga, que tenga futuro esta reforma. Y como decimos, lucha contra la precariedad y la temporalidad. ¿Por qué decimos eso? Porque un tercio de los contratos que tienen las personas que tenemos alrededor, lamentablemente, no tiene una duración superior a 5 días. Eso es una temporalidad que tenemos que atajar de forma urgente. Y también una cuestión muy importante, y es que se pone límite a los contratos temporales, es decir, se apuesta por los contratos indefinidos para garantizar, como decimos, esa seguridad de los contratos de la gente que pueda planificar su vida. Es decir, los contratos temporales solamente van a existir para unos casos concretos, para sustituciones de personas, empleados o empleadas, porque se pongan malos o que pidan una excedencia, y por supuesto también para servicios concretos que haga falta, porque sean nuevos servicios ya que haga falta contratar, pero tendrán una limitación en tiempo y no se podrán hacer más de 3 meses al año. Todo eso es para que se consiga acabar con esa temporalidad que, como decimos, viven muchos de los compañeros, de nuestros amigos o de nuestros familiares. Y, por supuesto, otra cuestión importante que lleva esta reforma laboral, y es la negociación colectiva. La anterior reforma se cargó la negociación colectiva. ¿Qué era la negociación colectiva? Era que la garantía, que tuviéramos unos convenios de trabajo que pudieran garantizar los derechos, que pudiéramos acordar un mínimo de sueldo, un mínimo de derechos, que podamos disfrutar los empleados y las empleadas. Pues esta reforma laboral recupera esa negociación colectiva, garantizando que siempre haya vigente un convenio colectivo, que el convenio de la empresa nunca estará por encima de nuestro convenio colectivo del sector, que la reforma anterior se lo cargó. Es decir, que si nuestra empresa quisiera hacer un convenio en peores condiciones que el que tenemos por sector, eso no se permite. Solamente se permitiría un convenio por empresa que mejore, por ejemplo, el salario que ya dice el convenio colectivo del sector. Eso es una garantía para los empleados y las empleadas, pero una garantía jurídica también para la empresa. Y también una cuestión importante para que nos sitúe al nivel de Europa es mejorar la contratación de la formación. Esa contratación que hemos visto en Alemania, que se hace sobre todo a la gente más joven, para mejorar la formación y que pueda introducirse en el mercado laboral. Mejoramos la estabilidad de los trabajadores, se refuerzan esos mecanismos, como decimos, para entrar en el mercado laboral,
como decimos, se apuesta por la formación y la continuidad, un crecimiento y una apuesta por la creación de empleo de calidad y una confianza para avanzar y luchar contra la precariedad que muchos de los trabajadores y las trabajadoras sufren. Y una cuestión importante que hemos vivido con esta crisis, nos hemos dado cuenta de la utilidad de los ERTE para poder dar respuesta a situaciones de crisis o situaciones que venían sobrevenidas y que no fueran inmediatamente esos empleados despedidos y que nos cargáramos un posible sector laboral. Pues esos mecanismos que han funcionado se van a modernizar, se van a actualizar para ser mucho más ágiles y esos ERTEs se van a convertir en unos mecanismos que se llaman mecanismos red, que a partir de ahora lo escucharéis muchísimo, que son unos mecanismos que son los ERTEs modernizados para que en caso de una situación parecida no se despida a la gente y podamos tener estos ERTE que han hecho que la gente mantenga su puesto de trabajo hasta que la situación se ha estabilizado. Por lo tanto, como decimos, dos formas de afrontar el futuro. Dos formas claramente, la contrarreforma del Partido Popular, porque decimos que era una contrarreforma, porque no aportaba nada. La anterior reforma, si recordáis, lo único que ha hecho durante estos años ha sido precariedad, bajada de sueldo y que nos pudieran despedir fácilmente. De esta forma, esta reforma laboral lo que viene a recuperar esos derechos que se habían eliminado y avanzar hacia unos mecanismos mucho más ágiles, una formación, una consolidación del trabajo y por supuesto que nos ponga a nivel de Europa, es decir, una reforma laboral a nivel europeo, la reforma laboral que nos merecemos y que además, como repito y como he dicho al principio, que es lo más importante, porque es el valor que tiene en esta democracia, es que ha sido una reforma consensuada, dialogada y hecha de la mano del gobierno y con los sindicatos y con la patronal. Esa es la riqueza que tiene. Todas las leyes, para que tengan un futuro, la mayor garantía es que sean consensuadas con la ciudadanía y en este caso han sido consensuadas, como decimos, con las empresas y con los sindicatos, con los trabajadores y las trabajadoras. Esa es la mayor garantía de que va a ser útil para mejorar la vida de la ciudadanía. Como decimos, acabar con la precariedad, acabar con la temporalidad y conseguir un empleo digno, de calidad, que genere riqueza y que genere lo que nos merecemos todos y todas, es tener un trabajo que sea digno, que tengamos un salario acorde y que podamos hacer nuestra vida. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más y esperamos que haya sido de utilidad, que os sirva para resolver esa duda, en este caso, sobre la reforma laboral del futuro y que será en nada una realidad. Muchísimas gracias.